En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Ethereum, tratando tres gráficos distintos en los cuales Ethereum va a estar involucrado de forma directa y utilizando un mismo indicador, el RSI, el cual nos permitirá entender cuánto recorrido tiene Ethereum por delante y cuánto puede tardar en llegar a nuevos máximos históricos. Bueno, nuevo día positivo, o como mínimo de momento positivo en lo que al mercado cripto concierne. Es cierto que este tipo de estructuras, pues muchas veces se nos olvidan que del mismo modo que para mal, es decir, para mercados bajistas, es muy cansino ver constantemente día sí, día también, o semana sí, semana también, que el mercado tiende a ir para abajo. Cuando estamos en mercados alcistas es lo mismo, pero al revés. Así que igual que para mal lo sufrimos, para bien también son días o son momentos de más disfrute, ¿no? Pero bueno, el vídeo no va del mercado en general, el vídeo va concretamente de Ethereum y del análisis en tres gráficos distintos de Ethereum para ver a través de un indicador, el RSI, qué es lo que podemos esperar tanto a corto como a medio plazo para Ethereum y entendiendo lo que podemos esperar para Ethereum, cómo puede extenderse eso a otros activos, ya que el mercado en términos generales suele seguir el mismo flujo del dinero. Entonces, el RSI es un indicador también conocido como índice de fuerza relativa, Relative Strength Index por sus siglas en inglés, que es muy utilizado porque es muy efectivo y muy sencillo de entender. Hay muchos indicadores que o no son muy efectivos o no son muy sencillos de entender. En este caso es tan sencillo como efectivo. Y es un indicador que puede utilizarse para varias cosas. La primera, para medir periodos de sobrecompra o de sobreventa. En términos generales, cuando el precio se sitúa por encima del nivel de 70, aunque también puede ser 80, hablamos de sobrecompra. Y cuando el precio, en cuanto a RSI, estoy mirando la línea de abajo, se sitúa por debajo de 30, aunque también puede ser 20, hablamos de sobreventa. Además, el RSI también se utiliza para encontrar divergencias. Es decir, cuando tú estás viendo, como es por ejemplo este caso, que el precio de Bitcoin sigue formando nuevos máximos, pero en el caso del RSI, si nos centramos en la parte inferior, no solo hemos hecho un máximo decreciente, sino que hemos hecho dos, aquí hay una divergencia bastante clara. Y el precio tiende a, en algún momento, ir hacia la dirección que el RSI ya había predicho en algún momento. Evidentemente, como cualquier indicador, es un instrumento o una herramienta que es compleja de utilizarse per se para determinar estrategias de trading. Es decir, si tú lo único que quieres es utilizar el RSI y el precio para ejecutar un trade, vas a tener muchísimas falsas señales porque el RSI tiende a sobrecomprarse durante mucho tiempo antes de que el precio gire y también tiende a formar grandes divergencias antes de que el precio gire. Con lo cual, si bien es muy útil para realizar análisis genéricos, que es lo que vamos a hacer a continuación, únicamente utilizar el RSI y el precio para crear una estrategia de trading es algo complejo. El RSI lo hemos utilizado en momentos puntuales en el canal. Sabéis que no soy una persona que me guste utilizar un indicador u otro, sino que me gusta utilizar un indicador cuando creo que es útil. Y lo hemos utilizado, pues, por ejemplo, para marcar, me acuerdo de los vídeos de cuando el precio estaba en mercado bajista, y si os acordáis, podéis ir al canal a ver los vídeos del 2021, del 2022, del 2023. Como no dejé ni un solo día de subir vídeos, pues ahí están. Hablábamos de que el mercado iba a cambiar la tendencia en el momento en el cual se rompiera esta diagonal en el RSI en gráfico semanal. Y literalmente así ocurrió. Cuando el precio rompió en esta etapa final con contundencia la diagonal, que ahora la he marcado muy rápido, pero bueno, venía por esta zona, terminamos formando un cambio de estructura real, sólido. No fueron pequeños movimientos alcistas para seguir cayendo, alcistas para seguir cayendo o alcistas para seguir cayendo. Y ahora, en la disposición en la cual se encuentra Ethereum, creo que es interesante utilizar el RSI para medir el alcance al cual puede llegar el propio Ethereum a corto y medio plazo. Entonces, sin ánimo de analizar técnicamente como tal el gráfico de Ethereum, vela a vela, día a día o semana a semana, esto lo haré durante el vídeo de mañana por la mañana, en el cual trataré
tanto la situación del ciclo actual, es decir, cuánta duración podemos esperar del ciclo en el cual nos encontramos, como también analizaré técnicamente la última hora de Ethereum y Ethereum a largo plazo. Ahora lo que quiero es tratar esos RSIs, con lo cual nos vamos a olvidar del patrón en el cual se encuentra, del precio, etcétera, etcétera, y nos vamos a centrar, como digo, en el propio RSI. Si pongo aquí el RSI en la parte inferior, en gráfico diario, podemos darnos cuenta de que estamos en un punto bastante interesante. ¿Por qué? Porque si unimos los dos últimos toques del RSI y los alargamos hacia atrás, no es que estemos forzando el llegar por aquí, ni mucho menos. Simplemente unimos el último toque del RSI, el penúltimo, y esto ya nos marca una diagonal clarísima que casualmente genera contacto con el antepenúltimo y con el otro, ¿no? Si marcamos líneas verticales, podemos ver que todas y cada una de las zonas en las cuales hay ese toque, en la parte superior del RSI, el precio en Ethereum forma un movimiento correctivo. En algunos casos ha sido un movimiento correctivo que ha generado grandes tendencias bajistas, ha sido un movimiento correctivo que ha generado pequeños movimientos correctivos, ha sido un movimiento correctivo que ha formado movimientos muy largos pero poco bajistas y ha sido un movimiento correctivo pues también intermedio. ¿Pero por qué es interesante? Es interesante porque si nos fijamos, Ethereum está bastante sobrecomprado, las cosas como son. Desde los niveles mínimos hasta el punto actual, si marcamos una unidad de medida, podemos ver que ha subido un 242% en 126 días. Pero de forma individual también vemos grandes rallies de Ethereum. En esta parte final tenemos un 40% en 13 días. En esta parte de aquí tenemos vamos a ver, 83% en 29 días. Si nos vamos ya un poco más al principio, vemos que en muy pocos días también formó una subida en 8 días del 53%. Ha tenido grandes periodos de sobrecompras, ¿no? Muy intensas, muy cortas, pero importantes. Y pese a esas sobrecompras y la sobrecompra en la cual se encuentra ahora, aún hay bastante espacio para que Ethereum siga creciendo. Aún hay bastante espacio para que podamos llegar a esta zona de máximos anteriores en cuanto al RSI, en la cual Ethereum ha formado los últimos grandes 4 movimientos correctivos. En realidad, Ethereum ha tenido esos movimientos. Aquí tenemos uno, luego estuvo subiendo, aquí formó otro movimiento correctivo, aquí tenemos otro, luego estuvo subiendo, aquí tenemos otro movimiento correctivo, luego volvió a subir y aquí tenemos otro. Y ahora está subiendo. Es decir, hasta que no ha llegado a esta zona máxima del RSI, esta diagonal no es que ha iniciado esos movimientos correctivos. Así que ya de entrada, en lo que viene siendo Ethereum como tal, analizar Ethereum, ya tenemos esa pista o esa probabilidad de nuestro favor en la cual el precio ha llegado primero a esas zonas máximas de RSI para luego ya iniciar movimientos correctivos. Pero este no es el único gráfico de Ethereum que nos puede interesar, porque sabéis que Ethereum ha estado comparando bastante su desarrollo, su movimiento con Bitcoin. Si venimos a comparar entonces Bitcoin o Ethereum, mejor dicho, contra Bitcoin, podemos ver que en este caso, en gráfico semanal, tenemos que ir a un RSI más semanal, si venimos por aquí, y ahora lo compararemos con las altcoins, que es el punto interesante, porque Bitcoin es un poco de dónde venimos, las altcoins es un poco a dónde vamos. Fijaros que el punto en el que el precio en el anterior mercado bajista de Ethereum contra Bitcoin giró fue exactamente esta zona de 3 toques en la parte inferior. Aquí tenemos un primer toque, aquí tenemos otra zona y aquí tenemos un tercer toque. A la que llegamos a este tercer toque, el precio de Ethereum dejó de devaluarse contra Bitcoin y empezó a valer más, a apreciarse. Y la situación actual es literalmente la misma. El momento en el cual el precio de Ethereum ha dejado de perder valor respecto a Bitcoin ha sido de nuevo el momento en el cual hemos realizado ese patrón de 3 toques. 1, 2 y 3, que independientemente de en qué punto converjan en el gráfico, vemos que son zonas de mínimos anteriores, del mismo modo que son zonas de mínimos anteriores aquí. Oye, Alex, ¿y esto por qué lo comentas? ¿Por qué es tan importante si esto ya lo hemos dejado atrás? Bueno, precisamente por eso. Mañana
haremos un pequeño comentario referente a esto, ya que estamos formando, después de una estructura claramente bajista, hemos formado una estructura de impulso, pullback y continuación muy sobrecomprados en muy poco tiempo. ¿Esto ya significa que dejamos atrás la tendencia bajista? Hombre, la tendencia bajista sí, porque primero ya se forma un cambio de estructura y segundo tenemos este patrón del RSI. ¿Pero significa que no podamos formar grandes movimientos para abajo? No. Fijaros que aquí también veníamos de una tendencia alcista y formamos un patrón de impulso, pullback y continuación de forma muy sobrecomprada para luego que volver hasta el último pullback y luego girar. ¿Podríamos repetir exactamente lo mismo, pero al revés? ¿Volver hasta este punto de aquí y luego girar? Sí, sería una opción. De esto hablaremos mañana. El punto es que el RSI en este caso nos confirma que como mínimo a la casilla de salida no vamos a volver. Ahora bien, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué es lo que podemos ver a continuación? Pues bueno, si en vez de comparar Ethereum contra Bitcoin, comparamos las altcoins contra Ethereum, también en términos semanales, podemos obtener, en el RSI, podemos obtener pistas. Y es que sabemos que normalmente lo que ha ocurrido en anteriores ciclos es que lo que sube es Bitcoin, luego empieza a subir Ethereum, luego las altcoins del top 10 y luego pues vamos bajando, ¿no? Ahora mismo lo que hemos estado viendo es que Bitcoin se comportaba mejor que todo el mundo. Lo veremos, insisto, en el vídeo de mañana. Será muy importante el vídeo de mañana, como podéis ver, pero bueno, lo veremos mañana. Ahora todo ha rotado hacia Ethereum y se está hablando mucho de la altcoin season, la alt season, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Puede venir ya una alt season? La respuesta es que a corto plazo, de momento, no. ¿Motivos? Pues porque si analizamos esta estructura, de momento no tenemos tampoco nada para pensar que esto está frenando. ¿Qué es lo que comentamos cuando un activo está subiendo con mucha fuerza? Hay que esperar a que deje de subir para ver el momento en el cual te puedes poner en corto. No tiene sentido, no cabe en la cabeza de nadie ponerte corto en algo que está subiendo mucho. ¿A qué no? A menos que haya una estrategia de DCA detrás o alguna historia así, ¿no? Pero simplemente porque algo sube, tú no puedes ponerte en corto. Pues no puedes ponerte en largo simplemente porque algo cae. Muchas veces, según cómo nos interesa o según la dirección del precio, sesgamos esos análisis, ¿no? Porque nosotros inconscientemente sabemos que es mejor una cosa o que es mejor otra. Pero la realidad es que si somos totalmente objetivos, para que el precio nos dé argumentos, en este caso, para ponernos en largo, necesitamos ver algo que no ha ocurrido aún, porque la situación en el gráfico semanal ahora es la misma que hace una semana, que hace 2, que hace 3, que hace 4, que hace 5, que hace 6. Hace 7, 8 no, porque estuvimos desacelerando, pero sí que hace 12, que hace 13, que hace 14 y que hace 15. No hay nada. Y hasta que esto no empiece a cambiar, las siguientes seguirán siendo iguales. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar esta estructura? ¿Tenemos fin? ¿Tenemos como mínimo algo a lo que aferrarnos? La respuesta es sí. Si ponemos un gráfico del RSI y unimos los dos puntos inferiores, primero, vemos que los anteriores mínimos de mercado en cuanto a Ethereum, en cuanto a las altcoins contra Ethereum, han llegado en momentos en los cuales el RSI de este gráfico se ha situado por debajo de la zona de sobreventa, es decir, por debajo del nivel de 30. Algo que aún, bueno, justamente esta semana está empezando. Perfecto. Pero fijaros, no ha sido llegar como hemos llegado ahora por debajo del nivel de 30 y hasta en anteriores momentos hemos llegado al 22 incluso. Estamos al 28, hay espacio. Pero no solo eso, sino que si unimos la diagonal o la línea horizontal que ha albergado ese giro, ese momento en el cual las altcoins han dejado de portarse peor que Ethereum y han vuelto a portarse mejor, han dejado de portarse peor y han vuelto a portarse mejor, y van a dejar de portarse peor y van a empezar a portarse mejor, está más abajo también. Con lo cual, aún podemos entender que queda desarrollo bajista. En pocas palabras, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? A Ethereum como tal le queda espacio para seguir subiendo. Lo hemos visto en su RSI diario. A Ethereum contra Bitcoin no tenemos que tenerle miedo, porque pese a que puedan venir movimientos correctivos fuertes, la tendencia no va a deshacerse, al menos no hay ninguna señal de ello. Y a las altcoins contra Ethereum, si bien aún les queda más recorrido a las altcoins para seguir portándose peor que Ethereum, que dentro de una tendencia alcista las altcoins subirán, pero menos que Ethereum, estamos
más o menos cerca, iremos viendo un poco cómo se desarrolla, pero estamos llegando, aunque aún queda espacio, a una zona en la cual podemos esperar algún tipo de rebote. Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.